Ya, vamos a comenzar, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado, buenas noches. Somos Buenas noches, buenas noches. el grupo uno de investigación y ya nos hemos organizado bien con los compañeros, ya sabemos nuestra participación en qué orden va a estar. Yo voy a compartir la pantalla y me van indicando nomás para que vaya pasando ya. Podemos iniciar entonces, compañeros. Ya. Eh, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos Buenas el grupo noches, buenas 1. noches. Eh, Estamos conformados por mi persona, Samuel, Yubitsa y Pablo. Vamos a exponer un poco de lo que son las técnicas de investigación. En nuestro caso nos tocó lo que es la observación y la cartografía. Primeramente, la observación. ¿Qué es la observación? El observar significa examinar algo atentamente. La observación es algo que todas las personas realizamos en nuestra vida cotidiana para producir conocimiento, ya que todo conocimiento proviene a través de la observación, ya sea de manera directa o indirecta. Esto también nos permite comprender la realidad y los acontecimientos dados a partir de nuestros sentidos y que registramos como experiencias propias, ¿no? Mediante la observación también se intenta captar aquellos aspectos que son más significativos. Eh, También mediante la observación se intenta captar aquellos aspectos, como dije, más significativos. Eh, También cuando ponemos en práctica la observación tenemos que tener en cuenta eh, el objeto, situaciones, caso que vamos a observar, los objetivos y la forma en la que vamos a registrar estos datos. Con todo esto, se puede decir que la observación como una técnica de investigación es un procedimiento de recopilación de datos, de información, utilizando los sentidos para observar estos hechos y realidades. Y y la forma en la que se van a registrar todos estos datos, toda esta recogida de información, todos estos datos relevantes, nos van a permitir analizar situaciones como problemas, necesidades o potencialidades con la finalidad de transformar la realidad. La siguiente diapositiva, Pablo. Ya, sí, ya, eso. En la otra imagen más. Ya, existen dos tipos de observaciones. La primera es la observación, la segunda, observación participante. La observación, como anteriormente se dijo, es una técnica de recogida de datos donde el rol aquí del investigador de cierta forma es limitado, ya que se mantiene al margen y simplemente se mantiene como un simple espectador. Entonces, esa es la primera. La segunda es la observación participante. En la observación participante, esto hace referencia a algo más que solamente una observación. En aquí la forma en la que se trata de en que la forma del investigador se involucra en la vida del grupo, con una participación tanto externa en cuanto a sus actividades como interna en cuanto a sus sentimientos. Eh, Esta es una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno va a estudiar, llegando a conocerlos en su lenguaje, sus formas de vida, a través de una continua interrelación que va a existir entre ellos y su vida diaria. Identifica que el investigador se identifica tanto con el grupo, de tal manera que hasta el grupo lo considera como uno de sus miembros. En esto implica que el observador deba realizar actividades durante el tiempo que va a observar al sujeto, tanto en sus vidas diarias y participar en sus actividades. Por ello, primero, es necesario en la observación participativa, primero acceder a la comunidad, seleccionar a las personas claves, participar en todas las actividades que la comunidad vaya a realizar, aclarando también las dudas y observaciones como
a través de las entrevistas, tomando notas de campo organizadas y estructuradas para facilitar después la descripción e interpretación de toda esta información que se vaya a recopilar a través de la observación participante. Samuel, por favor. Bueno, licenciado, prosiguiendo con el tema, vamos a dar respuesta a cómo llevar a cabo la observación del participante. Debemos considerar ciertos aspectos. Hablo la siguiente. Como punto número 1, a partir de este principio ético. Esto quiere decir que el investigador debe comunicar a la comunidad esencialmente el objetivo de la observación y las actividades que se van a realizar. Uno de los aspectos más importantes es preservar el anonimato de los participantes. Punto número 2, ganar acceso y establecer relaciones. Para la recogida de datos en relación a las preguntas de investigación, se debe determinar un lugar para realizar la información. Obtener el permiso es crucial. Seleccionar a las personas es clave. Y sobre todo familiarizarse con el escenario en un trato fraterno. Punto número 3. Considerar el proceso de realizar observaciones. En este caso voy a dar a notar a tres aspectos de observación, ¿no? En este caso, la observación descriptiva se refiere más a una observación de manera más detallada. La segunda observación sería la observación enfocada, que se basa en visiones que tienen los participantes a través de entrevistas que ha dado y servirá de guía al ordenar acerca de la investigación. Y la observación selectiva. El observador se centra en determinadas actividades. Punto número 4. Notas de campo y registro. En relación al escenario se debe tomar en cuenta el número de participantes, la edad, sexo y otros aspectos también a tomar. Deberá tomar notas con mayor exactitud y ser bien puntual en los datos, con un orden mediante los mapas físicos, y es importante separar los sentimientos de esta recopilación de esta información, pues podría transversar la información. Pablo, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a dar a conocer instrumentos para el registro de información. Y voy a empezar con uno de los aspectos bien importantes, uno de los pilares, creo yo, para la investigación bien importantes, que son las notas de campo. Bien, se trata de notas que va a registrar el investigador de forma directa, contiene descripciones, reflexiones y recomendaciones si estas fueran necesarias. Y nos plantea 4 puntos bien fundamentales para realizar estas notas de campo, que son la metodología, que refleja aspectos a la investigación que nos dan una opción del por qué estamos investigando, presentándonos las dificultades que plantean y buscando un buen manejo de la investigación en base a una metodología bien manejada. Punto número 2. Personales. Contribuyen a la reacción de actividades, percepciones, vivencias y del observador, con reflexiones sin exagerar las realidades presentadas en el momento. Punto número 3. Teóricas. Se observan aspectos bien relevantes. Se trata más del marco teórico de la investigación, generación de conocimientos, abstracciones y una información obtenida de manera sistemática. Y punto número 4, las descriptivas. En las notas de campo pueden aparecer 2 tipos de contenido, ya sean descriptivos o reflexivos. El descriptivo nos intenta captar una imagen de la situación
bajo las conversaciones y, y bien dadas en la, en la investigación. Y las reflexiones son aquellas que nos ayudan a dar respuesta a estas preguntas problematizadoras que nos hacemos en las investigaciones. Bien, es necesario tomar en cuenta estas aclaraciones. Debemos tener presente que es fundamental este instrumento. Es uno de los pilares más importantes para realizar una investigación más óptima. Muy bien. Va a proceder mi compañero. Buenas noches. Prosiguiendo con el registro anecdótico. Esta herramienta contiene una descripción narrativa de los eventos clave que se pueden dar en una clase. Esta nos permite que el observador en determinados momentos pueda responderse a preguntas como ¿cuál fue el acontecimiento más significativo que ocurrió en la clase? Es decir, podemos decir, ¿no?, que recoge los datos para que en el análisis nos permite identificar las tendencias y las preocupaciones que se da en el día a día. Es por eso que debemos identificar las conductas, así como los cambios y las ausencias que pueda tener un estudiante. Si sucede algún hecho registrado, si sucede algún hecho, tenemos que registrarlo lo antes posible, de una manera precisa y comprensible. Además de reunir varios registros de una persona antes de hacer deducciones o suposiciones, ¿no?, dado sea el caso. Utilizando un lenguaje lo más directo posible, y cuando relatamos o tengamos que relatar el hecho, se debe conservar la secuencia, ¿no?, el orden del contenido y el contexto en el que se ha desarrollado ese hecho, así como registrar los hechos que tengan relación directa con el objetivo que hemos planteado. Eso podría decir sobre el registro anecdótico. Ahora vamos a pasar con la siguiente diapositiva, que sería el diario personal. En el diario personal toma la forma que cada uno le da. Esto porque se refleja las necesidades de quien está investigando. En este registro se puede decir que es un diario escrito de experiencias de vida y eventos que uno va observando, ¿no? Por lo general se escribe al final del día o al final de un evento que haya sucedido, un evento que sea importante. Además tiene el objetivo de anotar todas las informaciones, los datos, las expresiones y las opiniones que pueden ser de interés del investigador. Como también dice, las anotaciones se incorporan con posterioridad de manera organizada al diario de campo. O sea, podemos decir que el diario personal es el que permite al investigador analizar su práctica docente y comprender la realidad y cómo éste aprende de sí mismo, ¿no? Está bien, gracias. Ya, gracias. Mencionar algunos ejemplos que nos muestran cómo se organiza la información, lo que mencionaban los compañeros. Es bueno crear en el registro datos como estudiantes, si es el caso, el año de escolaridad del mismo, el nombre del observador, lugar en el que se observa, o lo que decía Samuel, el escenario, la situación o evento o contexto, lo podríamos llamar también, la fecha y la hora, para la precisión de la información. El hecho observado en esta parte, en esta primera columna, tendría que ser toda la información de tipo descriptiva, la que no tiene ninguna carga personal del observador. Y al otro lado, en la otra columna, en la parte que dice interpretación, recién estaría la parte en donde el observador puede redactar desde su situación personal o su reflexión personal. El otro ejemplo, de la misma forma, tiene toda una codificación que responde a los autores de estas notas de campo. En este caso, podríamos calificar a este ejemplo como una nota anecdótica. Nuestra segunda técnica y herramienta es el mapa cognitivo, también conocido como cartografía. Vamos a ver qué son los mapas cognitivos. Estos son recursos gráficos
pueden ser elaborados de manera muy simple, muy esquemática, o pueden ser bastante elaborados. Esto va a depender de quién es o quién lo elabora y de la actividad, si así lo va a requerir. Estos mapas cognitivos nos van a permitir acercarnos a la dimensión espacial y territorial de los procesos participativos. Son representaciones del territorio, de los espacios del territorio, las cuales nos van a ayudar a conocer las propiedades espaciales para después poder analizar, discernir cómo éstas van a influir en la forma de ocupar el espacio, ya sea por un individuo o por una comunidad. Hay que entender que todos somos diferentes y tenemos diferente comportamiento cuando ocupamos algún espacio, algún área en este caso estamos analizando un contexto urbano. Entonces yo, una persona A, de repente me siento de una forma en un espacio, en un parque por ejemplo, y una persona B puede tener una experiencia muy diferente o muy cercana también. Entonces esas son las cualidades especiales del espacio. ¿Qué importancia tiene esta técnica entonces? Es importante porque nos va a permitir conocer las percepciones personales y culturales que tienen los sujetos sobre el espacio urbano que les rodea. Nos va a ayudar también a comprender el proceso de construcción mental de los individuos y de la comunidad acerca de sus preferencias o exclusiones al momento de apropiarse de los espacios urbanos. Es importante porque es un inicio para empezar a conocer primero la realidad de un determinado contexto urbano, y a través de este registro, de esta técnica, vamos a poder entrar en una comprensión de lo que sienten estos sujetos o esta comunidad en estos espacios urbanos que se van a observar para un posterior análisis. Los instrumentos para el registro de información para la cartografía serían los dibujos, simplemente una representación gráfica, ¿no? Ahora, para la observación de los mapas cognitivos, para la elaboración de estos mapas cognitivos, podemos utilizar dos estrategias. La primera dice a partir de un plano del territorio. Este primer caso va a ser requerido en el caso de que necesitemos conocer un área muy grande, un espacio de escala de ciudad, o puede ser más grande aún, puede ser una escala metropolitana, es decir, que involucre más de una ciudad. Entonces en esa dimensión el mapa cognitivo va a tener que partir de un plano del territorio o de una foto satelital. En el segundo caso, en la segunda alternativa, a partir de un papel en blanco. Esto se va a dar cuando tengamos que hacer un mapa cognitivo de una escala urbana más pequeñita. Podemos nombrar escalas de barrio, escalas zonales o de sectores urbanos específicos. Estas son las dos estrategias para hacer este registro de información, este dibujo. Los instrumentos para el registro, ejemplos. Ya tenemos un ejemplo que nos ayuda a comprender de manera general los elementos que tenemos que tomar en cuenta, los elementos mínimos para construir nuestro mapita. Tenemos una primera parte en donde está un sector urbano, y en este otro sector están las referencias. Entonces aquí encontramos diferentes demarcaciones. Dice avenida principal, una de las referencias, y están marcadas la avenida Libertador y la avenida América. En donde dice áreas verdes, tiene otro signo gráfico, la línea ya es segmentada, y aparece el Parque Lincoln y la Plaza Calacala, la plazuela Calacala. Y luego aparece en otro tipo de línea, otro tipo de contorno, la unidad educativa Elena Arce, que se encontraría aquí. Y
las demás demarcaciones también aparecen referenciadas. Entonces, en base a este ejemplo y a esta estructura que nos planteaban los documentos, nosotros hemos querido hacer el intento de crear nuestro propio mapa cognitivo, nuestra propia cartografía. Y el ejemplo estaba en hacerlo de la SFEM. Entonces aquí está la cartografía de la SFEM. Y intentamos también combinar ambos métodos. Entonces vamos a tomar en cuenta la primera sugerencia que decía a partir de un plano, y el otro nos decía que podemos hacerlo a partir de un dibujo a mano. Entonces a este método lo vamos a llamar mixto, ya que vamos a utilizar ambos. Esto es una imagen sacada del Google Maps, y en este punto que marca este icono está nuestra SFEM. Entonces aquí tenemos todo un contexto urbano. Esta es una escala de sector urbano, no estamos viendo toda la ciudad. En esta escala de sector urbano lo que vamos a hacer es trazar nuestra cartografía utilizando ambos métodos. Aquí ya estamos combinando el segundo método. A partir de ese planito que hemos visto del Google Maps, hemos abstraído un dibujo tal cual. Aquí está nuestra SFEM. Estas son nuestras referencias. Entonces encontramos que estas flechitas de color guindo están marcando las principales avenidas. Luego las otras líneas que están en rojo con líneas segmentadas son las calles secundarias. Y así se genera toda una estructura de calles, ¿no? Los arbolitos vistos en planta son áreas verdes. Y aquí el dibujo es bastante más ilustrativo y menos confuso que el plano, ¿no? Ya una vez que tiene las referencias. Y este iconito en rojo marca los espacios o actividades urbanas. Este es el primero, ya que estamos analizando en base a nuestra SFEM. Y luego aparecerán los otros. ¿Qué es un tercer valor que le hemos cargado a esta cartografía? Y es algo que nos permite las herramientas virtuales que ahora utilizamos, es que este mapa, además de ser un método mixto, es interactivo. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que si yo voy a este sector y voy a apretar un clic, el mapa me va a mostrar una foto como si yo fuera un usuario. Nos está marcando, ese punto había sido un equipamiento del sector, y es un coliseo barrio prefectural. Tenemos una foto y otra foto de ese lugar. Entonces, si volvemos a nuestro mapita y queremos, por ejemplo, ver qué pasa aquí arriba, volvemos a dar clic y automáticamente el mapita cognitivo interactúa con nosotros y nos dice que en ese lugar está la Capilla San Agustín. Vemos un par de fachadas y como último ejemplo podemos apretar un último sector aquí abajo. En la parte sur lo mismo, ¿no? Vamos a conocer qué es lo que había habido aquí. A ver, es un templo Nuestra Señora de las Mercedes, y tenemos un par de imágenes como referencia. Como conclusión, como hemos hecho el ejercicio de construir el mapa cartografía y conociendo también la técnica anterior, podemos decir que son técnicas e instrumentos que son, para empezar, son didácticas. En el caso de esta segunda, son muy útiles en el sentido de que nos permite conocer nuestro objeto de observación y nos permite crear herramientas interactivas como la que mostramos como ejemplo. Eso sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. Bien, Pablo, y bien a tu compañero. Ha sido más ordenada esta presentación y me parece bien interesante. Gracias. Yo lo que les digo es de que esta parte de la cartografía, el mapa parlante, como veamos, va a ser la primera técnica y el primer instrumento que van a aplicar cuando ustedes salgan. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, por ejemplo, la iglesia, un ejemplo. ¿Cómo influye a la formación de nosotros? ¿Aparecen, no aparecen? ¿Vienen, nos visitan, nosotros vamos? Ya para describir está bien, pero
no tiene ninguna relación con nosotros así. Ya. ¿No ve? Ujú. Ahora, el Coliseo de arriba. ¿Alguna vez hemos ido a jugar? No hemos ido a jugar, no conocemos bien, tampoco tiene. Ya. Pero, ¿quiénes tienen más influencia, por ejemplo, con nosotros? Ahí son el transporte, porque estamos trajinando todos los días y ahí nos están diciendo, por ejemplo, así es la educación, así debe ser, comentarios por aquí, por allá, ahora estamos discutiendo hasta de pasajes, todo eso. Entonces, eso sí tiene una relación casi directa con nosotros. Ya. Igual, por ejemplo, que se llama las tiendas cercanas, ¿no? Sí. Siempre estamos yendo, estamos conversando, hasta estamos discutiendo, esta comida no es buena, entonces tiene influencia. Entonces, esa es un poco la diferencia, por ejemplo, que tenemos que dinamizar cuando nosotros vayamos a las unidades educativas. Por ejemplo, ¿qué pasa? En la unidad educativa allá frente hay un tilín. ¿Tilín? ¿Qué es eso? Y los chicos todos los días están ahí nomás parados, ni siquiera llegan a tiempo a la escuela. Eso sí que está influyendo demasiado, ¿no? Entonces, ese tipo de mirada tenemos que darle. Y me parece bien el ejemplo que has puesto, porque eso nos va a ayudar bastante. En lo relacionado a la observación participante, igual, va a ser la técnica más utilizada, porque nosotros ya vamos a ir con nuestro diario de campo como instrumento. Vamos a llevar ya. No importa que pongamos descripción de los hechos o hecho observado, lo que sea, y hay la interpretación, ¿no? Entonces, nosotros describimos, ahí lo que decía, creo que así Samuel, describimos todo lo que estamos viendo, por ejemplo, más interesante. Ya, o tal vez pueda parecer anecdótico, pero más va a ser, por ejemplo, la descripción. Ya en la noche nos sentamos y empezamos a interpretar algunos, antes de que se nos vaya, porque si no, vamos a estar pensando, creo que era así, no era así, entonces nos puede ayudar, ¿no? Sí. Entonces, esos van a ser los instrumentos más utilizados cuando vayamos a nuestro trabajo en las unidades educativas. Bien, ¿qué más? Ha sido bien clarito, no es difícil, no es complicado, lo que sí hay que tener muchas herramientitas más para no tener dificultades.